Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Una serie de documentos publicados por medios internacionales dio a conocer cómo China controla todo en los campos de detención en una región de mayoría musulmana, desde la frecuencia de los cortes de pelo hasta cuándo se cierran las puertas. Una histórica colección de joyas de valor incalculable fue robada en la Bóveda Verde, la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Dresde, en el este de Alemania. Benjamín Netanyahu no tiene obligación de renuncia al cargo tras conocerse que el primer ministro israelí será procesado por 3 cargos de corrupción, temas que compartiremos en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, agradecido a Dios de estar con ustedes. Bueno, también lo mismo decimos y un placer tenerte, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Lástima que Alberto no puede compartir las imágenes por Sí. aire, ¿no? Que nos mostró. Con respecto a la Bóveda Verde de Alemania. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces del robo de la Bóveda Verde de Dresde, este espectacular hurto de una invaluable colección de joyas en Alemania, información que vamos a tomar de BBC Mundo. Les contamos que una histórica colección de joyas de valor incalculable fue robada el pasado lunes de la Bóveda Verde, la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Dresde, en el este de Alemania. Los ladrones se llevaron 3 juegos de joya de diamantes de una de las colecciones de tesoros más grandes de Europa. Los conjuntos de joyas cuentan con 37 partes cada uno y se teme que los delincuentes intenten separarlos. La colección fue creada en 1723 por Augusto II el Fuerte, también conocido como Federico Augusto, quien fuera gobernante de Sajonia, estado donde se encuentra este palacio, uno de los museos más antiguos del mundo. Los ladrones ingresaron por una ventana al palacio para realizar el robo. Los ladrones, que siguen prófugos, quitaron parte de una reja de hierro de una ventana de la planta baja y luego rompieron el vidrio. A las 5 de la mañana del día lunes, los bomberos recibieron una llamada debido a un incendio en una caja de conexiones de electricidad adyacente. Las autoridades sospechan que este incendio sirvió para deshabilitar el sistema de alarmas del museo, ya que logró que varias luces de la calle se apagaran. La policía también examina imágenes de circuito cerrado de televisión que muestran a 2 sospechosos en la oscuridad. No descartan que haya más personas involucradas en el robo. La policía alemana dijo que un auto que apareció incendiado en la madrugada de ese lunes pudo haber sido el vehículo en el que escaparon los ladrones. La Bóveda Verde, que tras el robo permanece cerrada, cuenta con guardias de seguridad en las noches, según la directora de las colecciones estatales de arte de Dresde. Marion Ackermann, directora del organismo curador de la colección de arte de la ciudad alemana, confirmó la desaparición de 3 juegos de diamantes de un total de 10. Los artículos no se pueden vender legalmente en el mercado de arte. Son muy conocidos, agregó. La Bóveda Verde es una colección de tesoros conocida en todo el mundo. El valor cultural de la colección única es muy superior a su valor material, destacó Ackermann. Sin embargo, el diario alemán Bild calculó que las joyas tendrían un valor de 1.000 millones de euros, o si ustedes lo prefieren, 1.100 millones de dólares. Y vos, Alberto, me mostrabas un poquito algunas imágenes de lo que forma parte de ese museo, allí lo que es la Bóveda Verde de Dresde, donde mencionábamos este lugar de Alemania. Y bueno, hablar de un robo que está, no se puede calcular por ahora lo que ha costado, ¿no? Lo que cuesta. Sí, y cómo cuesta a veces formar una colección y con qué rapidez la pueden hacer desaparecer, pero es muy interesante y muy apasionante cómo se formó esa colección, y es muy apasionante y muy hermoso saber un poquito acerca de Dresde, el estado libre de Sajonia. Y bueno, Ian lo debe saber bien, pero hace mucho tiempo fue considerada esta ciudad la Florencia del Elba por sus construcciones de estilo barroco. Y este robo que ocurrió en la bóveda, que es verde porque está pintado de un color muy particular, verde malaquita, por eso se le llama la bóveda verde, atesora colecciones artísticas y científicas como instrumentos de astronomía, física, relojería, globos terráqueos y autómatas. ¿Qué son autómatas? Son figuras humanas
y a veces de animales que realizan movimientos a base de mecanismos de engranajes. El gestor de toda esta colección fue Augusto el Fuerte, Friedrich Augusto I. Y la joya de las bóvedas verde nos dejan una enseñanza, que es esta. Uno roba. ¿Y por qué roba? Porque, como dice la palabra de Dios, la codicia está en el corazón del ser humano. Por un lado tenés dos cosas. Primer aspecto, la generosidad para coleccionar, para ilustrar. Y por otro lado tenés el corazón del corazón del ser humano lleno de codicia. La codicia dice, lo quiero y lo quiero ya. ¿Y cuán cierto es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo, es el amor al dinero. Y otra vez aparece esta palabra, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tú robas un collar. Bueno, dices, nadie me ve. Luego lo modificas, nadie se va a dar cuenta. Pero en toda esa operación estás destruyendo una obra de arte y privando a futuras generaciones de disfrutar una verdadera obra de arte que fue diseñada con un propósito. O sea que al modificarlo estás cambiando y alterando un valor histórico, porque no es lo mismo una pieza original que una parte, no es lo mismo una pieza original que una pieza modificada. Me viene a la memoria aquella palabra del Señor Jesús que dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y en este robo están sucediendo dos cosas, valga la redundancia, tenemos un hurto, pero sabemos que para que no sea descubierto al ladrón va a tener que modificar, va a tener que destruir, va a tener que cambiar. Y lo bueno de esto es que aunque el ladrón viene para robar, viene para matar y viene para destruir, hay alguien que vino para hacer algo bueno. Jesucristo dice en el mismo texto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y pensando en esta bóveda verde, muchos de nuestros oyentes capaz que nunca habían escuchado que existía. Muchos de nuestros oyentes capaz que nunca imaginaron que en un lugar físico se podría encontrar una colección invaluable de tesoros. ¿Y cuántas veces nosotros transitamos por el mundo desconociendo que la perla de gran precio, el mayor de los tesoros, está a nuestro alcance? Y es la salvación, es el perdón y es la vida eterna que gratuitamente Jesucristo ofrece a todo aquel que le quiera recibir. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más de la revista radial. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial y les vamos a contar que hasta el corte de pelo de una minoría étnica es controlada por China. Esta información la vamos a tomar por El Tiempo, este portal de noticias de Colombia. Les contamos que una serie de documentos publicados por medios internacionales dio a conocer cómo China controla todo en los campos de detención de la región de mayoría musulmana de Xinjiang, desde la frecuencia de los cortes de pelo hasta cuándo se cierran las puertas. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, y publicados por 17 medios internacionales, muestran los estrictos protocolos que rigen la vida en la red de campos de internamiento en la región del oeste de China. Los mismos, según grupos de derechos humanos y expertos externos, albergan a más de 1 millón de musulmanes,
la gran mayoría uigures. La filtración se produce una semana después de que The New York Times informara, basándose en más de 400 páginas de documentos internos, que el presidente chino Xi Jinping ordenó a los funcionarios que actuaran absolutamente sin piedad contra el separatismo y extremismo en un discurso de 2014 después de un ataque militante uigur en una estación de tren. La última filtración consiste en una lista de pautas aprobadas por el jefe de seguridad de Xinjiang en 2017 para administrar los campos de detención, junto con informes de inteligencia que muestran cómo la policía usa la inteligencia artificial y la recopilación de datos de las personas sujetas a internamiento. Refiriéndose a los detenidos como estudiantes que deben graduarse en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana. Por ejemplo, asegurando cortes de pelo y afeitados a tiempo, al tiempo que enfatizan que a los detenidos se les prohíbe tener teléfonos celulares, según una traducción al inglés del memo publicado por ISIG. El memorando dice que los reclusos deben ser juzgados con base en un sistema de puntos que mide la transformación ideológica, el estudio y la capacitación y el cumplimiento de la disciplina. Maneje estrictamente las cerraduras y llaves de las puertas. Las puertas de los dormitorios, las puertas de los pasillos y las puertas del piso deben tener doble cerradura y deben cerrarse inmediatamente después de abrirse y cerrarse, dicen las instrucciones. Debe haber una cobertura total de videovigilancia de los dormitorios y aulas libres de puntos ciegos, asegurando que los guardias puedan monitorear en tiempo real, registrar las cosas en detalle e informar circunstancias sospechosas de inmediato. Según el memorando, los estudiantes deben permanecer detenidos durante al menos un año, aunque eso no siempre se hace cumplir, dijeron los reclusos al ISIG. Estamos hablando, Diane, de un tema sumamente controversial. Esto surge a partir de una investigación publicada por 17 medios internacionales a partir del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ISIG. Allí Alberto hacía referencia varias veces. Un tema, decíamos, controversial que apunta a una minoría étnica que no tiene mucha repercusión para este lado de Occidente. Hay varias interrogantes que por qué no hubo demasiadas repercusiones, sobre todo cuando estas investigaciones masivas periodísticas por ahí generan otras repercusiones. No es el caso. Sí, yo sé de bastante cerca que ese es un dato conocido ya por ministros de varios países. Ajá. No es algo que es desconocido y uno debe concluir que por los intereses de comercio claro. no sale tanto en las noticias y no hay tanta oposición hasta ahora de los gobiernos occidentales. Sí. Pero es una situación realmente espantosa la que estamos leyendo, y acá habla del corte del pelo, pero hay cosas mucho peores que el corte de pelo. Seguramente. Los uigures viven en el oeste de China. Es una región que para China es crucial. Justamente la ruta de seda que quieren inaugurar pasa principalmente por esta región. Esta región es una región con una etnia musulmana que tiene su tendencia independentista, y China quiere mantener a cualquier costo la paz en aquella región. Lo único que lo hacen con medios poco ortodoxos y realmente espantosos. Lo sé de bastante cerca de una joven cristiana que desapareció por aproximadamente un año. Ahora ella parece que está otra vez en libertad, pero ella no quiere tener más contacto con extranjeros porque tema que esto perjudicaría a su familia. Le quitaron la fe, le obligaron a tomar alcohol y a fumar, cosa que ella no quería hacer. Bueno, tú no quieres hacer esto, nosotros te queremos cambiar, entonces te forzamos a hacer lo que no quieres hacer. Los medios internacionales hablan de esterilizaciones forzadas de las mujeres, violaciones, abortos forzados, hablan de un sistema sistemático de lavado de cerebro. El gobierno comunista de China no solo está en contra de cualquier religión, sino ha elevado su propia ideología al estatus de una religión. Los internos en estos campos son obligados a cantar alabanzas a Xi Jinping y al Partido Comunista, sin los cuales, según les enseñan, la vida no es posible.
no hay espacio para la identidad propia, no te dejan ni un momento solo. Por eso también tanto énfasis en cerrar las puertas con doble tranca, porque no hay forma de que tú te escapes, no hay un momento que tú estés solo, estás acompañado todo el día, adoctrinado todo el día. Y como leímos, usan también inteligencia artificial, cámaras por todas partes, para controlar a las personas. Y en cuanto a la inteligencia artificial, varias veces hemos hablado de esto en este programa, dice el profesor de historia de Israel, Yuval Harari, un célebre autor de libros de filosofía popular. Él habló en una entrevista de la BBC y dice que el ser humano se ha convertido en un animal hackeable. ¿Y qué quiso decir con esto? Que hoy por hoy es posible, gracias a la inteligencia artificial, de saber más acerca de ti que tú sabes de ti mismo. Por todos los datos que están juntando acerca de nosotros, pueden saber mis preferencias, mis opiniones, deseos, miedos, que yo quizás todavía no he podido articular, de los cuales yo mismo no me di cuenta todavía. Pueden detectar estas preferencias, estas opiniones, y lo que es más amenazante, pueden influir y reforzar estas sensaciones en mí, sin que yo me doy cuenta de que estoy siendo manipulado. Harari predice que el siglo XXI puede producir una dictadura mucho peor de la de Stalin si esta tecnología cae en las manos equivocadas. Y en realidad ya estamos viendo esto, nos dibuja Harari un panorama apocalíptico muy parecido a lo que la Biblia advierta para el tiempo final. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Es un escenario muy tenebroso y al mismo tiempo sabemos que una dictadura así no va a ser definitiva. Ninguna ideología que tiene que usar de la fuerza para imponerse podrá mantenerse para siempre. Y cuán dulce suena la palabra de Dios, en cambio, a estas amenazas totalitarias. Leo en la palabra de Dios no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La verdad solamente puede prosperar en un ambiente de libertad. Y dice la Biblia en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es todo lo contrario de lo que estamos viviendo allí, o viendo allí, que hay un clima de desconfianza, de miedo. En medio de un mundo manipulador, hay un puerto seguro donde podemos anclar, y este lugar seguro lo encontramos en Dios. Dice el profeta Isaías de él, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y realmente quiero llamar a la audiencia a que oremos por los perseguidos, que ellos realmente puedan encontrar este lugar de descanso en Cristo. Oren por esta muchacha que mencioné al principio, que Dios pueda curar sus heridas emocionales y restaurar su vida. Y si se nos da la oportunidad, firmemos alguna declaración en contra de todo este tratamiento de los uigures. No es justificativo que ellos sean musulmanes para perseguirlos de la forma que hacen, y oremos por nuestros hermanos en aquella región. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien no está obligado a renunciar a su cargo tras su imputación. Una información que vamos a tomar del portal Aurora Israel. Les contamos que el fiscal general Abihai Mandelblit dictaminó que el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, no tiene obligación de renuncia al cargo tras anunciar la semana pasada que el titular del Ejecutivo será procesado por 3 cargos de corrupción. Las preocupaciones sobre el permiso de ausencia deben dejarse a la esfera política pública, apuntó Mandelblit. En una situación de gobierno interino no hay obligación judicial de que el primer ministro renuncie a su cargo.
Sin embargo, el fiscal general destacó que el control por parte de Netanyahu de varios ministerios debe ser revisado. Organizaciones no gubernamentales y facciones políticas parlamentarias habían instado a Netanyahu a renunciar luego que Mandelblit anunciara su decisión de procesarlo por soborno, fraude y abuso de confianza. El fiscal general y otros altos funcionarios del aparato judicial que están siendo consultados sobre las implicaciones de la imputación de Netanyahu aún deben debatir si el primer ministro debe renunciar a la titularidad sobre otros ministerios, asuntos de la diáspora, bienestar social, salud y agricultura, y la cuestión de si puede formar gobierno en el futuro. El país está atravesando un estancamiento político sin precedentes, con la posibilidad de una convocatoria a terceras elecciones en el horizonte y un recurso en la Corte Suprema de Justicia exigiendo que Netanyahu dé un paso al costado y renuncie al gobierno, lo que tal vez podría jugar un papel. La ley señala explícitamente que el primer ministro puede mantener su puesto mientras no sea condenado, pero el hecho de que Netanyahu está sirviendo actualmente como primer ministro interino y no electo complica las cosas y bien podría conducir a un dictamen sin precedentes por parte de los tribunales. Nos estamos refiriendo, Alberto, si estamos viendo de forma general, a casos de corrupción que acosan o aquejan, mejor dicho, a todos los gobiernos del mundo. En este caso en particular hay una crisis de gobernabilidad en Israel, ¿no? Que complica más la situación. Sin dudas. Mirándolo afuera. Y han mencionado ustedes, porque les estaba escuchando atentamente, 3 acusaciones tiene Netanyahu, sí, muy serias. Soborno, fraude y abuso de confianza, sí, o abuso de poder. Acusaciones que muchas veces aquejan a políticos en Occidente. Y eso quiere decir que el ser humano es el mismo. Es la misma masa, ¿verdad? Y uno podría pensar que no debería ser, pero lamentablemente es así. Un pensamiento que viene a mi mente es lo que dice el Salmo 15, versículo 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué poder y qué fuerza tiene la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero llama nuestra atención al hecho de que si nosotros escuchamos y hacemos como está escrito, nos vamos a librar de estas cosas. Y pesa mucho en una nación cuyo fundamento es la palabra de Dios. Creo que Netanyahu podría recitarnos perfectamente el Salmo 15. Entonces, a veces no es solo conocer, sino practicar la palabra de Dios. Y toda esta historia nos deja una enseñanza. Nadie está libre. Cuán cierto es lo que le dijo Salomón, lo que nos escribió en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Acá tenemos en esta noticia que hemos compartido una señal al mundo de que en Israel la justicia goza de buena salud. Porque si el fiscal general está acusando a un primer ministro interino, es una muy buena señal de que la justicia funciona. En otros países quizás esto se guardaba en un cajón, en otras naciones quizás esto no se menciona. Reitero, esto es una señal al mundo de que Israel goza de buena salud en su justicia, porque Ehud Olmert estuvo preso por corrupción, cosa que en otras naciones esto hubiese quedado guardado en un cajón, esto no se hubiese mencionado. Y esto que le está sucediendo a Netanyahu nos recuerda también que todavía no estamos viviendo en el milenio.
El futuro rey de Israel todavía no llegó. El futuro rey de Israel se caracterizará porque no será corrupto. Dice la palabra en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 0059899000540. Reitero, 0059899000540. Si están dentro de Uruguay lo hacen al 099-000-540. Nos pueden escribir en Facebook, así hacer comentarios, también reaccionar o proponer temas para la siguiente revista radial o comentar la que ustedes están escuchando en este momento. Lo hacen al Facebook de Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.